aplauso a las redes sociales que están pues conectándose con nosotros. Y estamos transmitiendo desde Acapulco, precioso puerto, en donde está la Iglesia de Vida Nueva para el Mundo. Y les decía que es un ejemplo hermoso y maravilloso, precioso esta iglesia. Dios ha levantado líderes, de veras no saben cómo admiramos, bendecimos. Y es un gran ejemplo nuestra hermana Yola, de verdad con todo mi corazón. Híjole, no, pues es un honor, ¿verdad?, conocerla. Y pues Dios ha derramado y sigue derramando bendición sobre esta preciosa iglesia que Dios es el que está manteniendo. Dios le ha puesto al corazón, forma parte de Vida Nueva para el Mundo esta iglesia. Somos una familia, somos un cuerpo. Amén, amén, amén a nuestra hermana Yola, ámenla, respétenla, sostengan la iglesia, de veras, ustedes no saben lo que es la vida de un ministro, ¿verdad? Y en todas las circunstancias que se ha atravesado, que no es necesario mencionar porque las han vivido ustedes, pues están de pie, está de pie, de veras, qué bendición, de verdad, ¿verdad? Gracias a Dios, te amo, te amamos, Yola, eres una enorme mujer, mujer de Dios, te bendecimos, de verdad. Y bueno, mis hermanos en la fe, si son tan amables, abramos la Biblia en Efesios capítulo 5, en el primer versículo, en el primer servicio vimos un tema titulado Advertencia contra la perversión sexual. Y este párrafo, por decirlo de esta manera, se comprende de los primeros 20 versículos, porque acuérdate que la Biblia se traza por libros, capítulos, versículos, párrafos, y el primer párrafo se compone hasta el versículo 21 y lo podemos seccionar en otras subpartes, y la primera se comprende del 1 al 7, capítulo 5, que habla del comportamiento del cristiano que exige el Espíritu Santo. Todo Efesios es hermoso, maravilloso, toda la Biblia, toda. Romanos decía Calvino, Romanos es el anillo del cristiano, porque tiene que ir, esa manera figurativa, tiene que ir bien montado en la vida del cristiano. El libro de Romanos habla de gracia, justificación, santificación, adopción, y Efesios es como la joya que va en el anillo, porque aunque es un libro hermosísimo, confronta, porque habla de hijos de luz, hijos de las tinieblas, habla de Dios principalmente y la iglesia como columna, como también habla de los que no son. Habla de los oficios en el capítulo 4, oficios de apóstol, profeta, evangelista, como también habla de otros que no lo son. Habla de los imitadores de Dios, como los que son hijos de las tinieblas. Y es un libro de unidad. Habla que el cuerpo es una unidad, que la iglesia es un cuerpo en Cristo. Habla que la iglesia es una familia en la fe. Habla que somos salvos en un solo nombre. Es maravilloso Efesios. Bueno, entonces hay una sección en donde pues la gran mayoría de los que estaban, creo yo hasta la fecha, la gran mayoría de los que formamos parte de la iglesia cristiana, por lo menos acá en la República Mexicana, llegamos de una iglesia popular, llena de idolatría, de tradiciones, no conforme a la palabra de Dios, y hay cosas que cuestan trabajo desmontar o quitarse de la vida del creyente. Pablo aconseja en Gálatas como en Corintios y en Colosenses, que nos vistamos del nuevo hombre. Eso significa empaparse, sumergirse, porque ya somos nuevas criaturas. Y al morar el Espíritu Santo, al convertirnos en Cristo, que es el Espíritu Santo quien lo concede, pues el Espíritu Santo mora en nosotros, ve nuestra vida, ve nuestro comportamiento, nuestras decisiones. No hay nada oculto, pues. Pablo escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 15, que hay un conocimiento interior, se le llama conciencia, y la conciencia acusa o defiende. Pues Pablo les está diciendo tanto a Corintios como a Efesios,
hermanos, pues hay cosas en las que ustedes ya no deben de seguir porque son nueva criatura. Tal cosa como decir, ahora nosotros decir, ay, es que mi viejo hombre salió. No, mi hermano, porque ya somos nueva naturaleza, nacimos de nuevo. Entonces tenemos que quitarnos, como se quitan esos harapos, así se describe, esas ropas sucias, las antiguas maneras de vivir. Entonces, Pablo aconseja, vamos a leer Efesios capítulo 5 y del versículo 1 hasta el versículo 2, voy a dar una breve semblanza, del 3 hasta el versículo 3, otra breve semblanza, para comenzar en el versículo 4 en la exposición de la palabra de este tema, ¿verdad? Que se titula Tres pecados de la lengua. La Biblia dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Se refiere a un llamado, a una profesión que debe de vivir el cristiano. Andad en amor, se refiere completamente al estilo de vida que ya debe de vivir un cristiano. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El apóstol Pablo se refiere completamente en relación a imitador, a ser como una copia al carbón, el cristiano de imitar en todo el estilo de vida en el que vivía Cristo Jesús. Sed nosotros, porque ahora mora el Espíritu Santo. Nuestra vida tiene que ser en todos los sentidos una ofrenda agradable al Señor. Lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decidimos, todo tiene que ser una ofrenda al Señor. Y advierte, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad, que habla nuestro corazón, habla nuestra vida. Tu Espíritu Santo cohabita con nuestro espíritu para seguir adelante. Seguro habrá cosas que no queremos escuchar, pero que son necesarias para nuestra edificación, para un genuino arrepentimiento. Y creemos también, papá, que no hemos de salir de este lugar igual, sino al contrario, deseosos, perseverantes, convencidos de vivir en santidad, y que es un privilegio. Creemos que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas, tú lo reprendes, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, cuando el apóstol Pablo se refiere en el versículo 3 con relación a los pecados mencionados de avaricia, de fornicación, así como de inmundicia, se refiere a todo lo sucio relacionado a la vida sexual y a lo espiritual, que no se nombre, se refiere no que nos quedemos callados, sino que no hagamos pláticas en ese sentido con relación a la inmoralidad. Entiéndase más claro. Si dos varones o dos mujeres están conversando y ven a un muchacho o a una muchacha atractivo, que sus pláticas sobre el muchacho no sean inmorales, que no sean relacionadas a la fornicación, a la malicia, a lo sucio moralmente hablando. Entonces el apóstol Pablo entra en el versículo 4 con tres pecados de la lengua, y que son, dicho de otra manera, palabras deshonestas, palabras necias o necedades, y traunerías. Y vamos a ver qué significa esa palabra traunerías, que coloquialmente o traducido al lenguaje actual español se traduce palabras obscenas, groserías. Bueno, estos tres pecados inapropiados de la lengua incluyen cualquier uso de palabras obscenas, degradantes, así también como cualquier necedad o suciedad en el lenguaje. Y esto incluye los juegos de palabras, comentarios sagaces, pero sugestivos, y de cosas morales. Ese juego de palabras lo entendemos nosotros los mexicanos como albures.
y un gran número de albures en la República Mexicana, porque hay varios tipos de albures, no hay canciones, hablan de composiciones, pero esto en relación a lo deshonesto, los albures hablan generalmente a las partes sexuales, invitando siempre al homosexualismo, ¿verdad? A quienes han en algún momento, pues, conversado o platicado o llevado a cabo lo que es un albur. Y Pablo está diciendo, esto no debe de ser entre cristianos. Bueno, todas estas cosas destructivas para la vida santa y el testimonio piadoso, por lo cual deben de ser confesadas y abandonadas. Y por supuesto, tienen que ser reemplazadas, esas malas palabras, por expresiones abiertas, edificantes, siempre, siempre, siempre que glorifiquen y exalten el precioso nombre de Jesús. Vamos a ver como ejemplo, mis amados hermanos en la fe, lo que también el apóstol Pablo mencionó en la carta a los Colosenses en el capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Colosenses, capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 8. Muy bien. Fíjate bien. En tu Biblia dice el versículo 5, haced morir. Esa palabra completamente se traduce, no des de comer, que se muera. ¿Qué? Lo terrenal. O sea, el estilo de vida que hay entre muchas personas aún llamadas cristianas. ¿Qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Hace algún ratico, me acuerdo muy bien, analizamos en esta iglesia una conferencia, ahorita me vino a la memoria, pecados ocultos, ¿verdad? Aquí lo vimos en esta iglesia. Y cómo la manera gradual en que te lleva el pecado arrastrando a una persona, inclusive cristiana, hasta llegar a un punto. Por ejemplo, si tú estás viendo tu Biblia, hasta la parte final del versículo 5 dice idolatría. Lo primero que tiene, lo que hay en una persona para que empiece a caer en pecado es el egocentrismo, la idolatría, algo que no debe de ocupar y que debe de ocupar Dios en tu corazón. Bueno, no va a haber avaricia en la vida de una persona si antes no hay idolatría. ¿Qué es la avaricia? Algo que no es mío, que yo deseo. Entonces, dice la Biblia que también hay malos deseos. No puede desarrollarse en la vida de un cristiano malos deseos si antes no han ido la avaricia que provocó la idolatría. Muy bien. Entonces, vemos pues que también la Biblia dice pasiones desordenadas. No hay pasiones desordenadas en la vida de un cristiano si antes no hubo malos deseos, querer tener algo que no es suyo, que se convirtió en idolatría. Fíjense ustedes. Impureza. No hay impureza, algo sucio, sexualmente hablando, si antes no hubo pasiones desordenadas, malos deseos, así también como avaricia, que es idolatría. Le sigue fornicación. No cae una persona de la noche a la mañana. Esto es algo gradual. Los jovencitos que están saliendo como novios, si no, estoy hablando cristianos, si los cristianos, el noviazgo, que está, ahora sí la palabra noviazgo como tal en los adolescentes o en los jóvenes, no aparece como tal, es un compañerismo, ¿verdad? Tienen que ser discípulos los dos. No hay nada de que ahora sí que la conocí en un bazar, ¿verdad? Y de ahí me enamoré y que qué rápido me contestó el Señor, ¿verdad? Pero híjole, ahí sí que de volada te contestó el Señor.
No, no, tienen que ser los dos discípulos checaditos por los pastores o la persona en turno, ¿verdad? La ministro, la que Dios puso al frente de la iglesia y que le diga, hermana, ¿cómo lo ve? Vamos a orar, ¿verdad? Les decía yo en la mañana que si alguno está desesperado, bueno, pues acérquese con la hermana Yoli y ahí está el catálogo de los solteros, pero no hay como tal, no es cierto, ¿verdad? Entonces no es cierto, no existe el catálogo, pero lo que les quiero decir es que no hay algo, no va a caer en desorden, no va a caer en pecado de fornicación una persona si antes no hubo impureza, masturbación, pornografía, inmoralidad, si no hubo antes un desorden, malos deseos, o sea, ya ver a las mujeres de una manera desordenada, desear a otra persona que no es tu esposo, eso es algo impresionante. Y Pablo dice al principio, hazlo morir. ¿Cómo lo haces morir? No dándole de comer. ¿Cuánto tiempo gastas en el internet? ¿Cuánto tiempo estás desperdiciando, verdad? En tu dispositivo. Pues Pablo está diciendo, hazlo morir. En Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, sed imitador de Dios, aprovechando bien el tiempo. Y dice el versículo 6 del capítulo 3 de la carta a los Colosenses, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Es decir, el cristiano ya no vive para ellas, ¿verdad? Verso 8, pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas. Dice ahí, deja. No es de que vengas, hermano, ¿puede orar por mí para que se me quite el adulterio? No, tú tienes que quitarlo. Hermano, ¿puede orar por mí para que se me quite lo alburero? No, tú tienes que dejarlo. Hermano, es que tengo problemas, lascivioso, ayúdeme para que se me quite. Tú tienes que dejarlo. Aquí dice, deja también, ¿verdad? Todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y la Biblia nos menciona muchos pecados con la lengua en este pasaje de Efesios. Vamos a regresarnos a Efesios. El apóstol Pablo muestra una segunda triada, o sea, 3 de pecados: las obscenidades, el lenguaje vergonzoso, las groserías, y vamos a analizarlas. Efesios capítulo 5, versículo 4. La primera que encontramos es palabras deshonestas. Versículo 4. ¿Qué es una palabra deshonesta? Esta palabra deshonesta como tal se traduce del griego al lenguaje actual como vergüenza, obscenidad. Entonces el Espíritu Santo les está diciendo a los cristianos, no pronuncien, no hablen palabras obscenas, o sea, deshonestas. ¿Y qué es una obscenidad? Generalmente relacionado a las partes, pues, sexuales, a todo lo moral. Y bueno, y que la palabra moral abarca muchísimo, ¿verdad? Fíjense ustedes, voy a leer lo que explica la Biblia Matthew Henry, ampliada en este versículo, porque lo traduce como tal o lo escribe como tal. No hablen ustedes obscenidades, ni necedades, ni traunerías, inconvenientes. Bueno, el término que el apóstol Pablo usa, que es muy fuerte, se usa para expresar todo aquello que es feo, sucio, vergonzoso, y en lo general pasa de la inmoralidad a la vulgaridad inmoral. Y se trata de conversaciones indecentes. De que dos personas, claro, no vas a hablar contigo mismo, ¿no? Pero dos personas están hablando, ¿verdad? De, ¿ya viste a ese muchacho? ¡Ah! Está bien good. O sea, ¿no? Ay, y es lo más decente, ¿verdad? O sea, en ese sentido.
O sea, imagínate si el término es fuerte y habla completamente en relación al cuerpo, las conversaciones de un cristiano no deben de ser así. Fíjate muy bien. El libro de los Proverbios, en el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 7, nos enseña el propósito por el cual fueron escritos los proverbios. Pero desde el versículo 8 en adelante se muestra la invitación de lo que es la impiedad o de los impíos. Llenemos nuestras bolsas, robemos, disfrutemos del robo, y de ahí en adelante, pero enfáticamente, Proverbios 5, 6, 7, 8, 9, 10, por mencionar, todos hablan sobre la advertencia de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Advertencia. Y comienzan cuando un cristiano deja de orar, deja de tener comunión. Esto es algo grave porque muchos oran por miedo. Otros dan una ofrenda o un diezmo porque qué tal si se les cae el negocio. No debe de ser así, hermanos. Nosotros tenemos que participar del servicio, es un ejemplo de la ofrenda económica porque es para Dios. Nosotros tenemos que participar de la ofrenda en sacrificio vivo, en santidad, porque es para Dios. Porque fíjate, Pablo cuando escribe la carta del contentamiento, la carta a los filipenses, es una de las 4 cartas que escribió, y en esa carta que estaba él en la cárcel, no tenía dinero, no, estaba solo, fue traicionado, y él escribe en el capítulo 4 la carta a los filipenses. Nadie me apoyó, solamente cuando yo estaba en Tesalónica, ustedes los filipenses se acordaron de mí. Nadie participó en lo que son los gastos y en lo que son también las ofrendas, pago y abono. Ustedes, ahora dice Pablo, no le digo eso para sacarles o que me den dinero, no, para que haya fruto. Y una iglesia, ¿verdad? Ahí mismo en Filipenses, es responsable de sostener a sus siervos, a los misioneros, la obra, porque eso muestra qué hay en su corazón. Y nos enseña claramente como Proverbios, como Filipenses, la Biblia completamente, de cuidar el corazón. No por cohecho, no por miedo, pues, no por alguna, ay, es que me va a ir mal si no doy. No es eso, es por amor. No hay nada más hermoso que tengas primero presente a tu Señor, a tu Dios, en todos los sentidos, y lo demás es por añadidura. Mateo 6:33. Entonces, si tu corazón está a buscar a Dios con todas tus fuerzas, va a fluir, Juan 7:37, ¿verdad? Ríos de agua viva. Palabras con sanidad, como manzanas, dice Proverbio, con forradas de plata, con dulzura. Y un corazón perverso, engañoso, lleno de maldad, sus ojos mostrarán lascivia, como dice Pedro y como dice Judas. Entonces, mis amados hermanos, el comportamiento y la manera de expresarse de un cristiano es evidente en la manera que él lo hace y se muestra claramente cuánto tiempo pasa con el Señor. Vamos a Efesios capítulo 4, en donde la Biblia nos enseña que hay conversaciones de 2 tipos. Bueno, no, te la llevo. Aquí había. Sí, es que aquí había, hermana. Mi esposa. Santa de Dios, hermosa, princesa. Saliendo de aquí vamos a comer, ¿no? Ay, cosita. ¿Que por qué nada más te trato así aquí? No es cierto, en todas partes. No se imaginan la bendición. No se imaginan, eres una enorme, una gran mujer. Incomparable. Chiquita. No, sí es una enorme mujer, de verdad, una gran mujer. Yo le dije un día a un pastor, dice, no, es bien valiente mi señora. Y que me contesta, pues ya con casarse contigo, pues ya.
No, ya. Bueno, hermanos santos, vamos a Efesios. Luego les platico cómo la conocí. Efesios capítulo 4, verso 29. Fíjate lo que dice la Biblia. Una persona tiene conversaciones de dos tipos, fíjate. Edificantes o de doble sentido. Nada más. Y en Efesios capítulo 4, verso 29, nos dice Pablo, la inspiración del Espíritu Santo, lo siguiente: ninguna palabra corrompida, sucia, fea, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar ¿qué? Entonces, ¿lo que habla se edifica? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, mis amados hermanos en la fe, cuando nosotros expresamos algo, ay hermano, es que fíjense ustedes, el hermano fulano, la hermana fulana, miren nada más, si yo estuviera ahí, no sabrías qué hacer. ¿Por qué? Porque cada uno enfrenta sus propias luchas. Entonces, lo que habla se edifica o destruye. Y es lo que hay en el corazón. Aquí mismo, Efesios capítulo 5, ¿verdad? Volvemos a leer versículos 3 y 4, donde son las palabras de doble sentido, deshonestas, lenguaje vergonzoso, corrompido, dice el versículo 3, fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Significa que, no digas eso, no, significa no participes de esas conversaciones. En el momento que estás ahí en tu trabajo, por ser aceptado, y están contando chistes colorados, morados o azules, y tú, ahí estás, feliz. Y nadie sabe que eres cristiano, ¿verdad? Estás participando de estas conversaciones deshonestas. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Qué significa la palabra necedades? Que menciona en Efesios capítulo 5, en el versículo 4. Esta palabra necedades es una charla, una plática bufona, bufonada, burlona. Y esta palabra tiene relación con lo insensato. La forma, ¿ustedes han visto, me imagino que sí, a un borracho cómo habla? ¿Qué dice? Puras tonterías, necedades, una conversación fuera de lugar. Muchas dicen, es que los borrachos y los niños dicen las verdades. No digas cosas. Esa es una necedad, ¿no? O sea, no, los borrachos dicen incoherencias. Porque muchas veces, dicen hasta, eres esto, eres aquello, eres lo otro, eres aquello, insultan. Y al día siguiente viene lo que nosotros conocemos los mexicanos como la famosa cruda moral. Y no se acuerdan. Sí puede haber un estado donde ya está completamente intoxicada la persona y el nivel de alcoholismo hace que se nuble completamente y se pierda la memoria. Pero ¿qué hace y qué dice? Dice puras tonterías. Eso es comparable con una conversación con unos muchachos o muchachas o mujeres u hombres que hablan como si estuvieran borrachos, de doble sentido. Y estas conversaciones son consideradas como una calamidad. Te voy a leer Proverbios capítulo 10, versículo 14. Esas conversaciones son una calamidad. ¿Cómo es posible que tú hables así? Mira nada más, una persona tan agradable, nada más que no abra la boca. Proverbios 10:14 dice la Biblia: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Vete al Proverbio 14, capítulo 14. Y a los cristianos, ¿qué se les exhorta? Proverbios capítulo 14, versículo 7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de qué. O sea, ¿qué provecho habrá cuando tú estás escuchando una conversación y dices, este cuate habla puras tonterías?
O sea, no hay nada que edifique, o sea, nada más es chisme, murmuración, o luego te subes al coche y ahí va en la costera Miguel Alemán y viendo, ya le viste las piernas a esa muchacha, ya, y el personaje, iba a decir otra cosa, el personaje se le atraviesa a alguien y, ¡ay, hijo de tu ping pong papas! Se le salió. ¿Qué le pasó, hermano? Ay, se me salió. ¿Dónde lo tenía guardado? En el corazón. Y Pablo les está diciendo y exhortando sobre el modo de hablar en que debe de evitarse. Ahora Proverbios, la última, capítulo 15, verso 21. Mira, cuando la palabra de Dios cumple su objetivo, en lo que buscas Proverbios 15, 21, penetra al corazón. Y cuando tú lees que no regresa vacía, es porque se traduce, cumple su propósito. Quiere decir, el corazón es transformado. Entonces, cuando el corazón es transformado por la palabra de Dios, cambia tu manera de pensar. Romanos 12, 1 y 2. Cambia tu manera de hablar. Cambia tus pensamientos. Cambia tu estilo de vida. Entonces está surtiendo efecto la palabra de Dios en tu vida. Porque te está transformando. ¿Te das cuenta? Y Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2, que no te conformes a lo que el mundo ofrece, sino transfórmate por medio de la palabra de Dios. Proverbios 15, 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido, ¿qué dice? ¿Endereza qué? Eso significa su estilo de vida. Vamos a regresar a Efesios en el capítulo 5, versículo 4, en donde la última palabra que menciona Pablo es ni truhanerías. ¿Qué es truhanerías? Así como tal, lo buscas en el diccionario griego y esta palabra se traduce comicidad vulgar. ¿Qué entiendes por comicidad vulgar? Obscena. ¿Qué entiendes? Un show, un espectáculo o un grupo de personas mofándose, riéndose de lo más vulgar. Vamos a ver el show de X comediante y está hablando de las partes sexuales o hablando mal del presidente o hablando mal y todos ja, ja, ja. Eso es truhanerías. ¿Cómo que un cristiano albureando? ¿Cómo que un cristiano hablando con otra cristiana o otro cristiano de las partes sexuales? Eso es vergonzoso. ¿Cómo que un cristiano con los novios hablando de, o sea, cómicamente, vulgarmente, obscenamente, cristianos hablando así? Pablo está diciendo que esta palabra tiene que ver en el griego también con chistes de mal gusto. Los chistes groseros. Que te sientes ahí y estés escuchando al comediante o al supuesto comediante que está haciendo chistes, mofas, vulgares, obscenas. Y tú dices, bueno, ¿en qué mundo voy a ir? En mi trabajo así son. Lo que te está diciendo el Espíritu Santo es que no participes de ellas. Es lo que te está diciendo. En el momento que estás escuchando chistes azules, morados, colorados, ¿verdad? Albures inmorales, expresiones sucias con las manos, expresiones indecorosas, ¿verdad? Algo sucio, tienes que retirarte. No participar de ese tipo de palabras. Y Pablo alarga en el capítulo 5, versículo 4. Palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías. Y dice él que no convienen. ¿Sabes qué significa esta palabra que no convienen? Que no convencen, que no convierten. En otras palabras, son cosas que no son cabales. ¿Tiene sentido, propósito, objetivo, edificante que tú estés murmurando, chismeando, haciendo chistes inmorales, albureando con otra persona? ¿Tiene sentido? Y más como creyente o como hijo de Dios.
¿Es el propósito de Dios que tus pláticas sean en ese sentido? ¿Vale la pena invertir tiempo de tal manera que tú estés escuchando eso? La respuesta es no. Y gastas, porque es la palabra, no es invertir, gastas más tiempo, ¿verdad? Ahí en las redes sociales, viendo esto, viendo aquello, pero 5 minutos no quieres dar al devocional. Eso es triste. Fíjense ustedes, el creyente cristiano rechaza por principio moral de vida no solo la práctica de actividades sexuales ilícitas, sino también los equívocos de los chistes basados en ellas. Mis amados hermanos en la fe, vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 5, en donde el Espíritu Santo sigue hablando, en donde la boca del creyente debe de estar siempre llena de acción de gracias. Parte final del versículo 4 para comenzar el 5. Antes bien con acciones de gracias. Oye, antes de pasar al versículo 5, te pones a orar por los alimentos. Acabas de orar por los alimentos y ves, ¡ay! Nada más, mira, nada. Y dices las groserías, otra vez frijoles. Y estabas dando gracias. El chile verde ya está bien seco. Oh. Ya te dije que no me gusta la cebolla. Y hasta se te salen los ojos. ¿Cuántos años tienes viviendo conmigo? Oye, cálmate. Dice acción de gracias. En lo que comamos y lo que bebamos. Pablo escribe en Filipenses. Todo lo hagamos con acción de gracias. Tengamos sustento y abrigo. Gracias a Dios. Digo, de veras, concienticemos el ataque feroz, ¿verdad? Acapulco dañado, mira, pandemia, temblor, tantas cosas. En lugar de que te levantes, en lugar, Dios mío, gracias, aún tengo la vida. Gracias, Padre, porque en este momento puedo darte gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias porque mi iglesia está levantada. Tenemos una autoridad. Tenemos al Espíritu Santo. Gracias a Dios. Dios es bueno. Pero ahí estás, ay no. A ver cuándo. Ay, sí. Y hasta le haces, ¿no? Tacachacacha. Ay, no. No, ya cálmate, ya estuvo, por favor. En lugar de que te incluyas en las reuniones de oración, en la que des acción de gracias. Esto que estoy viendo, yo veo con mis ojos, es un milagro de Dios. Y ustedes no saben, decimos en el Distrito Federal, me cae que no saben en serio cuánto sufrimiento, lágrimas. ¿Tú vas a llegar y desgastar el tiempo por murmuraciones? Perdonen la expresión, no manchen. Del griego no inventes. No, al contrario, gracias, Padre. Te damos gracias por este tiempo. Sosténlos, edifícalos y les echamos porras, ¿no? Chiquitibona, la bim bomba, la yoli, ra. Servidores, ra. Staff, proyección. Alabanza. Todos, porque somos una familia. Nos empezamos a fracturar, amados hermanos en la fe, y entonces ya no. Y somos una familia. ¿Saben qué? La Biblia dice, vendrán tiempos más difíciles. Y los que se deciden ir, bueno, tendrán sus motivos. Pero este es un hospital. Todos estamos en reparación. Así que si en mí ves error, aunque no lo creas, tengo errores. Tengo errores. Y hay un letrerote atrás que dice, Dios está trabajando. No lo ves porque ya me lo quitaron, ya, de plano ya. Pero en todos, amados hermanos en la fe, hemos nacido para vencer en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 5, mis amados. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues, ¿qué dice el versículo 7?
partícipes con ellos. Amados hermanos en la fe, es tiempo de que nosotros, como hijos de Dios, como amados hermanos en la fe, sigamos nosotros adelante. No tenemos chance de jugar a la iglesita. Porque Satanás no está jugando a ser diablo. Satanás le encanta infundir miedo, temor, desánimo. A mí me impresiona Nehemías capítulo 4, 3 veces. 3 veces, no como Paquita la del barrio. 3 veces la reconstrucción del muro. Viene el sacerdote Zorobabel, primera. Viene el sacerdote Esdras, segunda. Y luego viene el copero Nehemías, 3 veces en 3 procesos. Y la última, ya nadie creía. ¿Cuándo se va a levantar el desánimo? Y el Espíritu Santo levanta en esta voz de Nehemías: levántense, peleen por sus hijos, peleen por sus mujeres, peleen por el pueblo de Dios. Dios peleará por nosotros. Y el pueblo de Dios, dice Nehemías 4, cuando entendieron eso, se pusieron a trabajar. Uno con una pala, otro con un martillo, otro es exactamente igual, ¿eh? O sea, ahora lo llevamos en el terreno espiritual. Uno en la oración, otro en el evangelismo, otro en la adoración, otro en la alabanza, pero todos en un mismo sentir, porque grande es el Señor, que se merece la honra, la gloria, y que se levante su nombre en todo Acapulco. Dios mío. Y Dios está llamando principalmente a varones. A varones, porque son los líderes, son la cabeza, son el padre de familia. Híjole, qué bendición que una mujer, ¿verdad?, funja, ¿verdad?, como papá, como mamá. Dios mío, eso es de aplaudirse, ¿verdad?, por diversas circunstancias. Y nosotros, pero los varones, ¿verdad? ¿Dónde están los varones? Nehemías se levanta a decirle a los hombres: peleen, sigan adelante, déjense de chismes, de murmuraciones. No es ningún regaño, es una exhortación, es una invitación a, ¿sabes qué? Sigue adelante, déjate de albures, déjate de desperdiciar el tiempo, invierte en tiempo en reconstruir tu vida y levantar el nombre de Jesús. Mis amados hermanos en la fe, tenemos el tiempo más hermoso, que aunque para los ojos del mundo es difícil, es el momento del milagro de Dios en nuestras vidas, porque estamos viendo su gloria y su mano y su poder. La prueba es esta bendita iglesia y muchas en la República Mexicana. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y delante de ti, te damos gracias porque en este momento sigues hablando a nuestro corazón, sigues hablando a nuestra vida. Y hoy, Padre, si alguno de nosotros tiene algo contra otro, así en lo secreto del corazón, pedimos perdón. Si has hablado mal de alguien en lo secreto de tu corazón, pide perdón. Y Dios acomodará los tiempos para que le pidas perdón. Si hemos usado nuestra lengua de una manera deshonesta, de una manera desagradable, sucia, si nuestro comportamiento con nuestros ojos, nuestros labios, nuestra lengua, nuestro corazón ha sido vulgar, deshonesto, hoy te pedimos perdón. Te pedimos que tu santa palabra, tu Santo Espíritu, vaya restaurando cada área de nuestra vida, y que nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, que de manera voluntaria los presentábamos al pecado, ahora los presentemos de manera voluntaria en sacrificio vivo al Señor Jesucristo. Basta ya, dice el apóstol Pablo. Basta ya, dice el apóstol Pedro.
de andar en borracheras, en lascivias, en lujurias, en disensiones. Que hay personas que van con desenfreno a correr para cometer esos pecados. Y para ellos les parece cosa sorprendente que nosotros no vayamos con el mismo desenfreno. Hoy creemos que tu Santo Espíritu nos ha llamado a una vida de santidad, de unidad, de restauración. Hoy creemos en el poder del Espíritu Santo, que tú sigues restaurando el corazón de cada uno de los que componemos la iglesia. Gracias por bendecir Vida Nueva para el Mundo, Acapulco. Gracias por levantar esta preciosa iglesia. Gracias porque tu Santo Espíritu restaura, sana, anima y fortalece. Y es nuestro sentir, Señor, que en medida que sigan pasando los días seamos libres, conscientes de esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Tu Santo Espíritu está llamando también a un genuino arrepentimiento. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, la Biblia dice eres salvo. Hay perdón en la sangre de Jesús. Los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Quisieras recibir a Jesús? ¿Quisieras recibir el perdón de pecados y verte completamente que no se puede recibir la salvación a través de obras, de rituales, sino reconociendo en Jesucristo que es el Mesías? Junto conmigo eleva esta oración. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Creo que Jesús murió en la cruz, que su Santo Espíritu lo levantó de los muertos y resucitó, concediéndome la vida eterna. Hoy te doy gracias porque soy lavado, limpiado, perdonado de todos mis pecados y soy colocado en el cuerpo de Cristo y ahora soy hijo de Dios. Te doy gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.